Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Lunes 27 de junio, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer enorme, como siempre, saludarles a ustedes. Gracias por sintonizar Cadena Megavisión. Somos canales 15, 19 y 21, cubriendo como siempre todo el territorio nacional. Este día iniciamos la semana como siempre exhortándole a poner todo su esfuerzo en cada una de sus labores para hacer de este país una mejor nación, por supuesto bajo la bendición de Dios Todopoderoso. Aprovecho también para poder exhortarle como siempre, tener muchísimo cuidado, sobre todo para evitar accidentes de tránsito. Veamos el caso muy en particular de ayer, que obviamente ha consternado a todas las familias. Esa situación de riesgo que representa el desplazarse por las carreteras, así es que desde ya pues póngale muchísima atención y sobre todo a las autoridades para poder controlar precisamente aquel sistema de tráfico de vehículos pesados, sobre todo en situaciones de carreteras bastante limitantes, como es el caso del Puerto de la Libertad, sobre todo cuando se trata del desplazamiento de la parte norte hacia el sur, que de acuerdo a las primeras indagaciones, y no quiero hacer un juzgamiento real, pero de acuerdo a las primeras investigaciones, parte del problema fue debido a la falta de prudencia y también de desperfectos mecánicos que aparentemente esa rastra de doble furgón llevaba precisamente hacia la parte sur. Pero bueno, serán las investigaciones que lo van a decir. Pero lo importante es que esta mañana quiero dejarles a ustedes esa invitación para que cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte para hacer obviamente una semana mejor. Así es que desde ya pues póngale muchísima atención. Y este lunes iniciamos obviamente hablando sobre uno de los pilares importantes, fundamentales para tener una mejor sociedad, y es precisamente la apuesta en educación. Por eso en nuestro programa de hoy conoceremos en detalle el plan El Salvador Educando, que fue presentado precisamente la semana pasada por el Consejo Nacional de Educación y de la cual vamos a escudriñar detalles del mismo, para la cual quiero darle la más cordial bienvenida al señor Ministro de Educación, el ingeniero Carlos Canjura. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes y un honor poder tener la oportunidad de dialogar con la sociedad salvadoreña. Así es, en efecto, ministro. También quiero saludar a la representante temporal de UNICEF ante el Consejo Nacional de Educación, a la doctora Marina Morales. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, se trata obviamente de un ambicioso plan que traza la ruta para los próximos 10 años de la educación nacional y en primera instancia pretende, según el gobierno, elevar el porcentaje del PIB destinado para este sector del 3.5% que es actual a un 7% en los próximos años. La inversión, que supera obviamente los 12,000 millones de dólares, busca retener a niños y jóvenes en las escuelas para alejarlos precisamente de la violencia, que es un tema que hoy en día se ha puesto obviamente muy debatido, y vamos a aprovechar la presencia de nuestros invitados para también conocer cuál es el aporte que tendrá el Ministerio de Educación en este debate y sobre todo cuando ya una vez más el gobierno ha hecho las aclaraciones pertinentes sobre cómo va a llevar a cabo la decisión de apoyar a jóvenes con potenciales académicos, pero que ya no pueden continuar estudios y por supuesto también se encuentran en condición de no trabajo, que ha generado y ha despertado muchas críticas por parte de algunos sectores opositores al mismo. Pero vamos a aprovechar a hacer un análisis pertinente sobre cuál es el aporte que hace al debate, así es que en ese sentido también vamos a evaluar qué tan realista es este plan, sobre todo cuando se trata de ver que la apuesta importante es elevar el ingreso o la parte presupuestaria a educación. El anhelo más grande que podemos tener muchos. Lorena, me voy contigo como siempre a esta hora. Gracias por acompañarnos y darnos los insumos que nos van a ayudar a desarrollar a lo largo de esta hora y media la conversación con nuestros invitados. Gracias, Ernesto. Un gusto saludarte a ti y a los miembros del Consejo Nacional de Educación.
Como ya lo adelantabas, este plan requiere de una inversión económica millonaria, con programas que van a corto, mediano y largo plazo, a fin de contar con la soñada educación para los niños y jóvenes de nuestro país. Veamos. Con una complicada coyuntura, lo primero es luchar contra la deserción con escuelas libres de violencia, agregando calidad en docencia e infraestructura, pero todo requiere inversión. Aumentar significativamente el presupuesto en educación exige un amplio debate en torno al sistema fiscal. La primera infancia, con un desarrollo integral y 12 grados de escolaridad universal, se añaden a los ejes del plan, con la demanda de pasar del papel a la práctica. Nosotros esperamos que no sea una llamarada de tusa como ocurrió con el Plan Social Educativo Vamos a la Escuela. Cumplir con lo trazado requiere de más de 1.250 millones de dólares cada año para traducirlo en cantidad y calidad de estudiantes. Ernesto, con este plan se busca también borrar aquellas ideas que el kinder y la preparatoria eran solo para jugar, fortaleciendo los primeros conocimientos de los menores con la ayuda de la familia y la comunidad. Con eso vuelvo al estudio para más detalles con tus invitados. Adelante. Quisiera aprovechar la presencia de ustedes y particularmente del ministro para hablar precisamente sobre esta polémica creada a raíz de la asistencia que el gobierno, una vez ya aclarada la decisión de apoyar a jóvenes con potenciales académicos, pero que tienen problemas de estudio, y para continuar con el estudio, ¿cuál es el aporte que hace el Ministerio de Educación o cuál es el papel que juega en este debate precisamente? Sobre todo también cuando hay cifras que demuestran que en el país obviamente tenemos una población bastante considerable de jóvenes que no estudian, tampoco que trabajan. Esos jóvenes que están en esas condiciones, pues claro que bien vale la pena que la sociedad salvadoreña haga un esfuerzo por habilitarles hacia el trabajo. Ayúdeme a entender un poco mejor, y yo creo que también la representante de UNICEF acá me va a ayudar. Ministro, ¿cuál es el perfil en sí de ese joven que necesita apoyo para poder desarrollar esas capacidades productivas? Bueno, aquellos jóvenes que no han logrado ubicarse en el trabajo y aquellos jóvenes que están fuera del sistema educativo. Por supuesto que un esfuerzo por reintegrarlos al sistema educativo, que es justamente una de las responsabilidades que va a tener el Ministerio de Educación, con toda la oferta que tenemos de modalidades flexibles. Hay pues una posibilidad de que se reincorporen al sistema educativo e intentar que desarrollen capacidades productivas. Hay una programación de cursos que piensan desarrollarse en el sentido de que participen en programas con INSAFORP, programas de formación técnica, ¿no? Que creo que no debiésemos sino apoyar este tipo de iniciativas. Es decir, creer que no merece la pena atender a este sector de la población me parece que es seguir en el mismo tipo de sociedad que hemos estado por tanto tiempo. Yo esperaría que solo sea falta de información, ¿verdad? Porque me resultaría demasiado grosero que teniendo la información se estén oponiendo a un programa de esta naturaleza, que se trata de recuperar jóvenes que están en alto riesgo en la sociedad salvadoreña. Es lo que acabo de decir, no me parecería demasiado grotesco que nosotros sigamos en esa manera de ver al otro, aún en las condiciones tan difíciles en las que se encuentra en la vida, que sigamos en esa exclusión en el sistema educativo. La cuestión es aquí el tema de prioridades, porque si analizamos la presión que ejerce sobre el tema fiscal, el tema de seguridad, por ejemplo, o sea, el 16% del PIB aproximadamente se está dedicando a temas de seguridad, cuando en educación es el 3.4, 3.5. Entonces, lo que la sociedad, y aquí hablo de la sociedad porque nuevamente es la representación de los diferentes sectores los que opinan lo que el país debería de hacer en educación, y esa es la gran fuerza de este plan, que es en realidad una política educativa de largo plazo. Cuando analizamos el gasto, por ejemplo, comparándolo con seguridad,
el país está invirtiendo por cada persona que está en el sistema penitenciario carcelario aproximadamente $1.370. Y si hablamos de los centros de internamiento del ISNA, para niños en conflicto con la ley son $4.860. Pero en educación, en promedio, el país invierte $650 a $700. Entonces, entonces, ¿qué es lo que la sociedad nos dice? Mire, si empezamos realmente a prevenir, y a prevenir no cuando ya son adolescentes y ya se salieron del sistema y hay que recuperar niños. No, prevenir, dice el plan, es entrar con la primera infancia, con nuevas prácticas de crianza, con un cambio cultural, un cambio de enfoque, en donde la niña y el niño nacen en un ambiente protegido en su familia, y el plan apunta a orientar a la familia en prácticas de crianza adecuadas, interacción entre adultos y niños adecuada, ¿no? Políticamente fue manejado como una versión de que el gobierno se apresta a apoyar a vagos, como dicen, ¿no? Yo creo que es un término, y lo voy a ocupar así, no por el hecho de que yo lo ocupo, sino porque ese es parte de lo que recojo del debate, de personas que no trabajan, cuando hay muchos jóvenes que necesitan becas para seguir estudiando. ¿Es comprensible o es entendible esta reacción social que hemos tenido como país? A mí me parece bastante miope, o sea, es una reacción desde mi perspectiva miope, no puede juzgarse de manera subjetiva la condición de niñas y niñas que no trabajan. Hay cantidad de niñas que no están trabajando porque no siguen en la escuela, porque la expectativa es que no es necesario que estudien, porque no van a estar dedicadas a criar niños y a la casa, por ejemplo. Entonces, incidir en ese cambio cultural es importante. La escuela y la familia tienen que jugar un papel importante en eso. Entonces, juzgar a priori cuál es la situación de un niño y una niña que dejó la escuela en un país donde más de 1 millón de niñas y niñas no están viviendo, unos viven ni con su padre ni con su madre o con ninguno de los dos, están a cargo de familiares o de conocidos de la familia que se quedan criando. Entonces, o sea, estamos hablando de 1 millón que no están en la familia nuclear ideal, en donde se generan todas las condiciones de estabilidad emocional, económica, etcétera, para que se asegure esa continuidad. Sin duda que tiene costos, ¿verdad? Sin duda que tiene costos, pero lo que hay que ver son los beneficios sociales que vamos a tener con ella. Yo creo que debemos habituarnos a hacer el equilibrio entre los costos de nuestros propósitos, ¿verdad? Y pesar más por el beneficio que por el costo que esto... No, yo creo que hay que conjugar, por supuesto, ¿verdad? Pero no hay ninguna duda que los costos van a ser relativamente bajos si los contrastamos con los enormes beneficios sociales que esto puede provocar. Como bien lo decía Marina, ¿sí? ¿Cuánto nos cuesta alguien que está en el sistema penitenciario? ¿Cuánto nos cuesta un joven que está fuera del sistema educativo desde el punto de vista social? ¿Ah? Es mucho más del doble sin querer de lo que condenarlo, cuesta en el sistema educativo. Sin querer condenarlo a Sí. todos, pero si lo vemos ya desde el punto de vista que está en la cárcel, cuesta $1.300 al mes. Claro, y el estudiante nuestro nos cuesta al año $650. Entonces yo creo que bien vale la pena pasarlo para acá para que nos cueste menos. Eso desde el punto de vista de los costos, simplemente de los costos, pero tenemos que verle también los enormes beneficios sociales que esto puede tener y sobre todo en el avance de esta sociedad que debe ser cada vez más incluyente. ¿Se tiene ya identificado ese grupo de jóvenes en particular? Bueno, ese creo que es parte de las tareas que debemos asumir, ¿verdad? Porque el primer esfuerzo que hay que hacer es por identificar quiénes son aquellos en cada municipio que ni estudian ni trabajan. Yo lo que haría es un llamado a conocer las bondades del plan. Cuando hablamos de la prevención, por ejemplo, primera infancia es el tercer desafío del plan y habla de una atención integral al desarrollo de la primera infancia, que es atender niños desde los 0 hasta los 6 años. La responsabilidad de la educación no puede descansar solo en el Ministerio de Educación.
Se tiene que haber un acompañamiento, una corresponsabilidad de otros actores importantísimos para lograr la educación del país. Alcaldías municipales, sector privado, organismos no gubernamentales, la familia misma. Yo quiero dar cifras para que veamos la gravedad, porque si uno ve la gravedad, entonces la inversión realmente se queda corta. La gravedad de las prácticas de crianza en la familia. Hablemos primera infancia. En la FESAL 2008 se incluyó una pregunta para investigar cómo son estas prácticas en familias de niñas y niños menores de 6 años. ¿Qué salió en la FESAL? En el caso de los papás hombres, ¿no? Menos del 10% juegan o pasean con sus niños. Menos del 10%. Y menos del 2% de los papás hacen tareas o les cuentan historias o leen con ellos. De todo el país. Entonces, y en el caso de las mamás... Me estoy sintiendo bien identificado esta mañana. Me estoy identificando muy bien, ¿no? En el caso de las mamás, subía más del 50%. Los que pasean y llevan y juegan con sus niños, era como el 28%. Y por ahí que hacían tareas, pero contarles cuentos, historias, andaba por el 14%. Entonces, eso en caso de la familia. Estamos trabajando en la búsqueda de la construcción de un grupo de especialistas que aspiramos que sean 300 por especialidad en las diferentes disciplinas, ¿verdad? Estamos trabajando en matemática, en física, química, biología, ciencias sociales, estamos trabajando en lenguaje y literatura, estamos trabajando en la construcción de un buen núcleo de maestros de primera infancia, estamos hablando de maestros de educación física, estamos hablando de maestros de educación musical. Hoy por hoy un docente termina de estudiar, le exigen 3 años de estudio básicos a la mayoría, y luego no vuelve a actualizarse, no hay forma de verificar si se actualizó, si siguió estudiando, si mejoró, no hay ningún mecanismo de evaluación. Ministro, muchísimas gracias, también le agradezco que me haya acompañado, gracias también a usted, y a usted, amigo televidente, los invito a que nos acompañen 6 de la tarde, recuerde el reprise muy temprano por Canal 19. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. 770 Boutique. El estilo no tiene talla. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.